Secundaria segundo grado. Matemáticas. Variación lineal y proporcionalidad inversa. Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy el maestro Jorge Gómez Méndez y me acompaña el maestro Valentín Carrillo. Juntos les ayudaremos a comprender el tema de esta sesión. Así es, colega. En esta sesión analizaremos y compararemos situaciones de variación lineal y proporcionalidad inversa. Comencemos. Analicen la información de la siguiente situación y anoten en su cuaderno sus dudas y hallazgos. ¿Han escuchado en alguna ocasión que la temperatura en alguna ciudad es de 80 grados Fahrenheit? ¿Esto es posible? Claro que es posible, Jorge. Solo hay que analizar la relación entre los grados Fahrenheit y los grados Celsius. De hecho, se trata de una relación de variación lineal que está dada por la siguiente fórmula. La cantidad de grados Fahrenheit es igual a 1.8 grados Celsius más 32. En esta expresión, F representa la temperatura en grados Fahrenheit y C la temperatura en grados Celsius. Pero, ¿qué significa que se trate de una relación de variación lineal? ¿Es una variación de proporcionalidad directa como lo hemos estudiado? Para comprender la variación lineal, revisemos la siguiente situación. En un día soleado en el puerto de Veracruz, anunciaron que nos encontrábamos a 80 grados Fahrenheit. ¿Qué significa esto? ¿Estaba haciendo mucho calor? Para contestar la pregunta, ¿qué es una variación de proporcionalidad directa? Empecemos por recuperar sus características. Enunciémoslas. Su gráfica es una línea recta. Cuando la variable independiente aumenta, también aumenta la variable dependiente, siempre en la misma proporción. Existe una constante K de proporcionalidad. La recta que la representa pasa por el origen del plano cartesiano. Para verificar si la relación entre los grados Fahrenheit y los grados Celsius cumple con las características mencionadas, realizaremos la siguiente tabla. En la columna de la derecha deberán escribir sí o no, según corresponda. Si cumple con esas propiedades, entonces se trata de una relación de proporcionalidad directa. Para apoyar el llenado de la tabla es importante conocer la gráfica que relaciona las variables grados Celsius y grados Fahrenheit. En la gráfica, en el eje X, se representan las cantidades de grados Celsius y en el eje Y se encuentran las cantidades en grados Fahrenheit. Como se puede ver, su gráfica sí es una recta, pero no pasa por el origen. Así que ya puede completar las dos celdas correspondientes de su tabla con la palabra sí, en la primera celda y no en la última. Con esto es suficiente para determinar que no se trata de una relación de proporcionalidad directa. Así que ya respondimos la primera pregunta. De acuerdo, Valentín, pero pienso que no está de más revisar las otras características. También se observa que si las cantidades correspondientes a los grados Celsius aumentan 10, 20, 30, 40, etc., también lo hacen las de los grados Fahrenheit, 20, 40, 60, 70, etc. Pero no lo hacen en la misma proporción. Así que escriban, no en la celda correspondiente de su tabla. Nos falta verificar una característica. ¿Existe constante de proporcionalidad entre las variables? ¿Cómo podemos saberlo? Se sabe que la constante de proporcionalidad se simboliza con la letra K y es el cociente se obtiene de dividir la variable y entre la variable x. El número que se obtiene es constante. Esto quiere decir que, aunque cambien las cantidades de las variables x y y, el cociente no cambia. Pero, Jorge, ¿será necesario representar nuevamente la gráfica para obtener las coordenadas y verificar si existe o no constante de proporcionalidad? No es necesario, porque existe una fórmula. La variable x corresponde a los grados Celsius y la variable y
corresponde a los grados Fahrenheit. Lo explicaré con un ejemplo. Para saber cuántos grados Fahrenheit corresponden a 5 grados Celsius, se sustituye en la fórmula el número 5 en la variable grados Celsius y se realiza la operación 1.8 por 5 es igual a 9 y 9 más 32 es igual a 41. Entonces, a 5 grados Celsius le corresponden 41 grados Fahrenheit. Así, se determina la primera coordenada. 5 corresponde a X y 41 corresponde a Y. Allá en casa, calculen dos coordenadas más, con 10 y con 15 grados Celsius. Probablemente, las coordenadas que obtuvieron son 10,50 y 15,59. Es decir, que a 10 grados Celsius le corresponden 50 grados Fahrenheit y que a 15 grados Celsius le corresponden 59 grados Fahrenheit. Pero ya conocíamos la coordenada 5,41. Así es, ahora verifiquemos si existe constante de proporcionalidad en la relación entre grados Celsius y Fahrenheit. Para hacerlo, se dividen los valores de la variable Y entre los de la variable X, es decir, los grados Fahrenheit entre los grados Celsius, con las que tres coordenadas que conocemos. Observen que los resultados de las divisiones no son iguales, por lo tanto, no existe constante de proporcionalidad. En resumen, la característica que comparte la variación lineal con la variación proporcional directa es: su gráfica es una línea recta. Aunque en una variación lineal, si los valores de la variable X crecen, también crecen los de la variable Y. En una variación de proporcionalidad directa hay una condición: el aumento o disminución entre los valores siempre se da en la misma proporción. Además, la gráfica que la representa pasa por el origen del plano cartesiano. Ya respondimos la primera pregunta, pero ¿son todas las características de la variación lineal? No, Jorge. A continuación, estudiaremos otras propiedades de la variación lineal, en las que se relacionan dos variables a través de otros ejemplos. Las expresiones algebraicas que caracterizan este tipo de variación tienen la forma y igual a mx más b, como la del problema de los grados Celsius y Fahrenheit, en el que las variables x y y se sustituyen por grados Celsius y grados Fahrenheit, pero también el parámetro m corresponde al número 1.8 y la b corresponde a 32. Para una mejor comprensión del tema de la variación lineal, analicen los siguientes ejemplos. Estos tienen la misma forma general y todos representan una variación lineal. En el primer ejemplo, m es igual a 2 y b es igual a 3. En el segundo, m es igual a 2 negativo y b es igual a 3. Y en el tercer ejemplo, m es igual a 1 medio y b vuelve a ser igual a 3. ¿Saben por qué en todos los ejemplos b es igual a 3? B puede ser cualquier número real. En este caso, los ejemplos representan al parámetro b igual a 3. Esto nos ayuda a observar lo siguiente. Es importante recuperar un par de conceptos. Al parámetro m se le conoce como pendiente de la recta y al parámetro b se le llama ordenada al origen. Observen las tres ecuaciones representadas en estos ejes de coordenadas. También tienen diferentes pendientes, pero la misma ordenada al origen. Las pendientes son 2 negativo, 2 y 1 medio respectivamente, mientras la ordenada al origen en todas es 3. La pendiente de una recta se relaciona con el ángulo de inclinación de la recta. Como pueden ver, unas rectas están más inclinadas verticalmente que otras, y todas coinciden en el punto 0,3, que es donde cruzan al eje de la Y, lo que hemos llamado ordenada al origen, representado por el parámetro b. Analicen los siguientes ejemplos relacionados con la inclinación de la recta para aclarar a qué se refiere la pendiente de una recta. Observen las siguientes imágenes. La imagen de la izquierda representa una señal de tránsito indicando que se aproxima una pendiente en la carretera. La de la derecha representa la pendiente que existe en un tramo de carretera. Entonces, si una carretera está horizontal, ¿significa que no tiene pendiente? Efectivamente, también podemos decir que la pendiente de esa carretera es 0.
Si observan las gráficas de las rectas A y B, notarán que tienen diferentes pendientes. La recta A está más verticalmente inclinada que la recta B, es decir, tienen diferente ángulo de inclinación. Observen el ángulo de inclinación que forma cada una de las rectas con el eje de las abscisas, o eje X. Por ejemplo, la recta A forma un ángulo con el eje X que se identifica con la recta C minúscula. Este ángulo se llama ángulo de inclinación. ¿Cuál es el ángulo de inclinación de la recta B? Probablemente pensaron en el ángulo representado con la letra D minúscula. Observen que es mayor el ángulo C que el ángulo D. Por lo tanto, la recta A tiene mayor pendiente que la recta B. Retomen las gráficas de las tres rectas para concluir el análisis de la pendiente. Se dijo que las pendientes son m igual a 2m igual a 2 negativo y m igual a 1 medio. Analicen primero las dos pendientes positivas, es decir, con m igual a 2 y m igual a 1 medio. Como 2 es mayor que 1 medio, la recta y igual a 2x más 3 tiene mayor pendiente que la recta y igual a 1 medio de x más 3. De acuerdo, pero ¿qué ocurre con la pendiente negativa de la gráfica de la ecuación y igual a 2 negativo por x más 3? Observen que la recta y igual a 2 negativo por x más 3 es completamente simétrica a la recta y igual a 2 x más 3. Es decir, si piensan en el eje y como espejo, la recta con pendiente negativa refleja a la recta con pendiente positiva. Esto sucede porque los valores de m en esas rectas también son simétricos. Para que no haya duda respecto a la pendiente negativa, comparen otro par de rectas, una con pendiente positiva y otra con pendiente negativa. Estas rectas no son simétricas. La recta y igual a x más 4 tiene pendiente 1 y la recta y igual a 2 negativo por x más 1 tiene pendiente negativa. Observen que la recta con pendiente positiva se inclina hacia la derecha con respecto al eje y la recta con pendiente negativa se inclina hacia la izquierda. También noten que el ángulo C de la recta con pendiente positiva es agudo, es decir, menor a 90 grados. En cambio, el ángulo D de la recta con pendiente negativa es un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. ¿Qué sucede si la recta tiene un ángulo de inclinación de 0 grados? La recta sería paralela al eje X, como la recta A de la imagen. Tiene una pendiente de valor 0. Si la recta es completamente vertical, es decir, si es paralela al eje Y, ¿cómo la recta B? ¿Cuál es su pendiente? En este caso, la pendiente de la recta no está definida. Significa que la pendiente no tiene asociado un número. Ya conocen el significado de pendiente de la recta M, un concepto muy importante en las matemáticas avanzadas, al igual que el concepto de ordenada al origen. En la forma general de la variación lineal y igual a mx más b, a la vez se le conoce como ordenada al origen. En los ejemplos, las ordenadas al origen son 4, 8 y 6 negativo. Retomen las tres gráficas de las tres rectas. Observen que en todas la ordenada al origen, es decir, la letra B, es igual a 3. Así es, notemos que las tres rectas pasan por el mismo punto al cortar el eje de las Ys. ¿En qué valor? Probablemente respondieron que 3. Ahora les pregunto, ¿cuál es la coordenada de ese punto? Probablemente obtuvieron la coordenada 0,3. Las tres rectas comparten esta coordenada y significa que cuando la variable x es 0, la variable y será 3. Entonces, ¿por qué valor del eje de las y pasará la recta y igual a 9x menos 5? ¿Cuál es la coordenada de ese punto? La recta y igual a 9x menos 5 cruza el eje y en valor 5 negativo. La coordenada de ese punto es 0,5 negativo. En casa tracen la gráfica para comprobarlo. Bien, maestro Valentín. ¿Qué sucede con la recta cuando el parámetro b vale 0? Para saber qué sucede, analicen el ejemplo. Y es igual a 6x más 0. En este caso, como 0 es neutro aditivo,
La variación lineal estaría representada por la ecuación y igual a 6x. Si b es igual a 0, indica una variación proporcional. Sabemos que la constante k en una variación proporcional se calcula dividiendo los valores de la variable y entre los valores correspondientes de la variable x. En forma general, k es igual a y entre x. En la forma general de la constante k, despejamos la variable y. Para ello, multipliquen ambos lados de la igualdad por x y resuelvan las operaciones. El resultado es kx es igual a xy entre x. Aplicando la propiedad de la igualdad, que indica que se pueden simplificar factores iguales en el numerador y denominador, se simplifican las x y k. X es igual a y. Por último, aplicando la propiedad simétrica, podemos intercambiar los lados de una igualdad sin que ésta se altere, y la ecuación es y igual a kx. Se puede ver que el ejemplo y igual a 6x tiene la misma forma que la ecuación general. Esto significa que es una variación proporcional, donde la constante k es 6. Ustedes en casa asignen valores a las variables x y y. Dividan para comprobar que el valor que se calcula siempre es 6. Maestro Jorge, se ha estado comparando la variación lineal de la forma y igual a mx más b con la variación proporcional directa. Pero, ¿qué sucede con la variación proporcional inversa? ¿Tiene alguna característica en común? No, maestro Valentín, no comparten ninguna característica en común, pero sí podemos decir las características principales de la variación proporcional inversa. Hagámoslo con el siguiente ejemplo. Para empacar una cosecha de naranjas se requiere 3,000 cajas, colocando 20 kilogramos de naranjas en cada caja. ¿Cuántas cajas se necesitan si ahora quiero colocar solamente 15 kilos, 10 kilos y 5 kilos en cada caja? En una variación inversa, cuando una de las magnitudes crece, la otra disminuye. Por ello, entre más kilos de naranja se coloquen en una caja, disminuirá la cantidad de cajas que se necesiten. X será el número de kilogramos y Y la cantidad de cajas que se necesitan. Observen en la tabla que, mientras las cantidades de X disminuyen, las cantidades de Y aumentan. Así, para cajas con 20 kilos se requieren 3,000 cajas, para cajas con 15 kilos se requieren 4,000 cajas, y así sucesivamente. En una variación proporcional inversa, si la variable x aumenta, entonces disminuye la variable y si la variable x disminuye, aumenta la variable y, de manera proporcional. Por ejemplo, si la cantidad de cajas disminuye a la mitad, la cantidad de naranjas aumenta al doble. En la tabla se puede observar que si la cantidad de kilos por caja, 15 por ejemplo, disminuye a la tercera parte, es decir, a 5 kilos, la cantidad de cajas, 4,000 para 15 kilos, aumenta al triple, 12,000 para 5 kilos por caja. En la variación proporcional inversa también existe una constante de proporcionalidad. Observen lo que sucede si multiplicamos las cantidades de la variable x por las cantidades correspondientes de la variable y. El resultado es 60,000, un número constante. En toda variación proporcional inversa, al multiplicar las cantidades correspondientes de x y y, el resultado representa a la constante de proporcionalidad. Simboliza con la letra k. Por lo tanto, k es igual a x por y. En la variación lineal, sea o no proporcional, la gráfica es una línea recta. Como pueden observar, la gráfica de la variación proporcional inversa es una curva llamada hipérbola. Observen cómo la curva se acerca a los ejes, pero no los llega a tocar. Esto es, independiente de los valores que asignen a la variable x. Pueden comprobarlo asignando los valores que deseen a la variable x para obtener los de y. Hagámoslo. K es igual a x por y. Al despejar y de la ecuación, se obtiene y igual a k entre x. En el problema, k es igual a 60,000. Por lo tanto, y es igual a 60,000 entre x. Usando esta fórmula, pueden obtener los valores de y comprobar que la curva nunca toca los ejes x y y. Utilicen esta misma fórmula y calculen, allá en casa, el número de cajas que se necesitarán
si cada caja contuviera 25, 30 y 35 kilos de naranja. Retomemos la situación de los grados Fahrenheit y grados Celsius. La coordenada por la que pasa la recta es 0,32, porque el parámetro B en esta ecuación es igual a 32. Pero, ¿qué significa esto en el problema planteado inicialmente? Significa que cuando en algún lugar la temperatura está a 0 grados Celsius, la temperatura en ese lugar es de 32 grados Fahrenheit. Esto se puede comprobar si se sustituyen en la fórmula 0 grados Celsius. Lo multiplican por 1.8 y suman 32. El resultado será 32. Entonces, cuando la temperatura en el puerto de Veracruz está a 80 grados Fahrenheit, ¿cuántos grados Celsius son? ¿Es posible utilizar la misma fórmula? Sí es posible utilizar esta fórmula, solo habrá que despejar los grados Celsius. Atentos al procedimiento. Primero, apliquen la propiedad uniforme, restando 32 en cada lado de la igualdad. Haciendo operaciones, grados Fahrenheit menos 32 es igual a 1.8 grados Celsius más 0, ya que 32 menos 32 es igual a 0. Aplicando el neutro aditivo, grados Fahrenheit menos 32 es igual a 1.8 grados Celsius. Después, se divide 1.8 de cada lado de la igualdad. Haciendo operaciones, la cantidad de grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8 es igual a la cantidad de grados Celsius. Finalmente, aplicamos la propiedad simétrica de la igualdad, que permite intercambiar los lados de la igualdad sin alterarla. Todavía falta sustituir los 80 grados Fahrenheit en la fórmula y hacer las operaciones para saber cuánto calor hacía ese día en Veracruz. 80 menos 32 es igual a 48 y 48 entre 1.8 es 26.6. La temperatura fue de casi 27 grados Celsius, es decir, hacía calor en Veracruz, pero no demasiado. Durante la sesión se ha estudiado el tema de la variación lineal, comparándola con la variación proporcional directa y la variación proporcional inversa. Por ello, como actividad final, completen la siguiente tabla para distinguir las características más importantes de cada una de estas variaciones. Escriban un tache donde corresponda, según la característica. Primera característica. Su gráfica es una recta. ¿En dónde ponemos el tache? En las dos primeras columnas, puesto que tanto la variación lineal como la proporcionalidad directa tienen como gráfica una recta. Segunda característica. Si crece la variable x, entonces crece la variable y. Está marcada en variación proporcional directa, pero también es una característica de la variación lineal. En la tercera fila, los taches deben ir en la segunda y tercera columna, puesto que en la proporcionalidad directa e inversa existe constante de proporcionalidad. Respecto a la cuarta característica, ya está completa, porque solo en la variación inversa la constante de proporcionalidad se obtiene multiplicando las variables. En la propiedad 5, el tache debe de ir en la segunda columna, ya que solo en la proporcionalidad directa la constante se obtiene dividiendo las variables. La sexta característica ya está resuelta, porque solo en la variación proporcional inversa la gráfica es una curva llamada hipérbola. En la fila 7, el tache debe de ir en la primera columna, porque en las otras dos variaciones sí hay constante de proporcionalidad, menos en la variación lineal. Pero aclaremos algo, maestro Valentín. La variación proporcional directa también es una variación lineal, solo que, para distinguirlas, cuando no es proporcional, se conoce como variación lineal. La última característica ya está resuelta, ya que solo en la variación proporcional directa, la gráfica es una recta que pasa por el origen del plano cartesiano. Es importante que elaboren sus notas, considerando las ideas más importantes de la sesión. Resuelvan las actividades planteadas y, sobre todo, anoten sus dudas y posibles dificultades. Agradezco mucho al maestro Valentín por su intervención en esta sesión y a todas y todos ustedes. Les invito a que nos reencontremos en la próxima sesión de Aprende en Casa 3. Consideren que este es un material de apoyo y que pueden consultar otras fuentes, aparte de su libro de texto, para complementar lo que aprendan aquí. Hasta pronto.
Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, .mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.